Hola a todos, bienvenidos a Entiende la Economía. Hoy hablaré de análisis fundamental y explicaré una serie de ratios propios de este análisis fundamental y que nos pueden ayudar a valorar correctamente la calidad y el precio de una compañía. Aplicaré esos ratios a dos empresas muy conocidas por todos, Apple y Coca-Cola. Primera cuestión, ¿dónde encontrar los datos que necesito para valorar la empresa? Pues existen diversas páginas web donde tenemos esta información disponible. La información que estás viendo en pantalla corresponde a Yahoo Finance. He escogido esta para mostrártela porque es una página gratuita que no necesita ningún tipo de registro además. El primero de los ratios que vamos a calcular es el PER, que es el cociente entre el precio de la acción y el beneficio por acción. El precio de Apple en el día de hoy está entre 297 y 298 dólares americanos, mientras que el de Coca-Cola está en poco más de 79 dólares. El beneficio por acción de Apple en su último ejercicio fue de 7,46 dólares por acción y el de Coca-Cola 3,18. Me imagino que no resultará difícil para ninguno de vosotros encontrar el precio de la acción, puesto que mismamente le preguntas a Google y te lo dice en tiempo real o casi real. En cambio, el beneficio por acción ya es un poquito más complicado y voy a mostraros dónde lo podemos encontrar. Dentro de la página de Yahoo Finance busco Apple, muestro los estados financieros de la empresa. Dentro de los estados financieros selecciono el estado de ingresos y vemos que nos muestra varias columnas, cada una correspondiente a un fin de año contable para Apple, excepto la primera columna que nos muestra cómo va el año contable actual, mediante un desplazamiento de 12 meses móviles. Yo creo que la columna que más nos interesa es el último año disponible con datos reales. Es decir, voy a ir a la segunda columna y nos vamos en concreto a el dato de BPA, beneficio por acción diluido. Veis que hay dos datos, beneficio por acción básico y diluido. Bueno, el beneficio por acción diluido tiene en cuenta que existen unas stock options en poder de los empleados que las pueden ejecutar y que entonces el número real de acciones pues es algo superior al ordinario, al número de emitidas ordinarias. Tomamos este dato del 746 y introduciéndolo en nuestro cálculo anterior, 297,75 entre 746, resulta que Apple está cotizando a un PER de 39,9. Hacemos el mismo cálculo con Coca-Cola y observamos que Coca-Cola está cotizando a 24,9. ¿Significa esto que Apple tiene un precio, objetivamente hablando, más caro que Coca-Cola? Bueno, pues no es tan sencillo, ¿eh? Digamos que el mercado considera que el PER adecuado para una empresa que está en un determinado sector puede ser muy distinto al PER adecuado para una empresa que está en otro sector diferente. Así, si nos fijamos en el sector de la tecnología, al menos en empresas de Estados Unidos, el PER habitual oscila entre un valor de 25 y 45. Acabamos de ver que Apple se mueve en el entorno de 40 a día de hoy. El sector de salud se mueve habitualmente en un PER entre 15 y 25. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que si encontramos una empresa de salud que en el momento actual tiene un PER por debajo de 15,
pues podemos considerar que está relativamente barata. Ojo, a veces las empresas están relativamente baratas de forma justificada. Puede ser que la empresa pueda tener algún problema en el futuro o que existan otros indicadores que nos aconsejen prudencia, pero en principio, una empresa de salud por debajo de PER 15 nos estaría diciendo que está a un precio bajo y por encima de 25 nos estaría diciendo que está un poco sobrevalorada por el mercado. En otros sectores, pues por ejemplo el consumo defensivo se mueve entre 18 y 28, la banca y las finanzas entre 8 y 14, el sector de la energía, este sería el sector de producción de petróleo, de gas, se mueve entre 8 y 15. El sector industrial se mueve habitualmente entre 15 y 22. Insisto, en Estados Unidos, en Europa estos valores pueden tener ligeras modificaciones. El sector de las telecomunicaciones se mueve aproximadamente entre un PER de 10 y de 18, el inmobiliario entre 10 y 20 y las utilities entre 15 y 22. Muchos consideran que un ratio más adecuado para valorar si el precio de una empresa es justo o no es el ratio que divide el precio de la empresa, estimado como la capitalización bursátil de la empresa, entre el valor contable de la empresa, es decir, cuántas veces está recogido el valor contable en el mercado. Pues en el caso de Apple, que tiene una capitalización bursátil por encima de los 3,7 billones de dólares y un valor contable de 73.700, veríamos que ese ratio tiene un valor de 51. Es decir, Apple vale 51 veces lo que dice en libros. Y Coca-Cola, si hacemos las mismas cuentas, nos saldría que tiene un valor de mercado de 8,7 veces el valor de libros. Para hacer estos cálculos, para calcular, por ejemplo, la primera columna, la capitalización bursátil, pues es muy sencillo. Basta con multiplicar el valor de la acción de la empresa por el número total de acciones que tiene esa empresa en circulación. En cuanto al valor contable de la empresa, pues deberíamos calcularlo como el patrimonio neto, es decir, los activos de la empresa menos los pasivos. Vamos a ver cómo encontraríamos estos datos en Yahoo Finance. Para encontrar el dato del valor contable en Yahoo Finance, pues nos vamos a los estados financieros y a la pestaña Balance General. Ahí, en la tercera línea del balance, encontramos interés minoritario bruto total de la participación. Así es como se denomina en Yahoo Finance al valor contable o patrimonio neto de la empresa. Dado que estas cifras están en miles de dólares, pues podemos ver que en el último balance presentado por Apple, el valor contable sería de 73.733 millones de dólares. Y en el caso de Coca-Cola, pues vamos a la misma línea y serían 34.275 millones de dólares. Esos son los datos que se han utilizado para el cálculo del ratio precio sobre valor contable. Dos cosas importantes sobre este ratio. En primer lugar, ¿por qué Apple tiene un valor tan alto? Bueno, pues porque el mercado considera que una buena parte de los activos de Apple son intangibles, no están realmente recogidos en el balance. Es decir, la imagen de marca que tiene Apple, la fidelización, el poder que tiene para fijar los precios, son cuestiones que indudablemente tienen un valor, pero que es muy difícil de constatarlo en el balance. Por otra parte, ¿cuándo este ratio puede tener un interés más especial para nosotros? Bueno, pues si encontramos una compañía cuyo ratio precio sobre valor contable se acerca mucho a la unidad, es decir, si se acerca mucho a 1, eso nos estaría diciendo que esa empresa solo por
solo por sus activos, si se liquidara mañana, pues ya podría pagar perfectamente retornar perfectamente el valor que hemos pagado por nuestra acción. Por tanto, el riesgo que estaríamos corriendo es muy bajo. Tampoco es tan normal encontrar empresas que tengan este ratio cerca de la unidad. Pero bueno, si alguna vez nos sucede, que sepamos que estaríamos ante una empresa con un riesgo muy bajo en caso de compra. Muchos cuando compran una empresa no les interesa tanto comparar el valor del mercado con el valor de libros como saber realmente cuál es la rentabilidad de la empresa, cuánto dinero va a dar en el futuro. Y para eso tenemos ratios como el ROE. El ROE nos calcula la rentabilidad sobre patrimonio neto. Bueno, rentabilidad medida en términos de beneficio neto. Es decir, tomamos el beneficio neto de la empresa en un determinado año, lo dividimos entre su patrimonio neto y lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje que es indicativo de la rentabilidad de la empresa, aunque también es cierto que es un ratio que nos indica esa rentabilidad de una manera un tanto gruesa. Pero bueno, si aplicamos ese dato, ese ratio a los datos de Apple, pues tendríamos un ROE de 152% y a los datos de Coca-Cola pues nos da un 38,2%. Ya expliqué antes cómo podemos encontrar el patrimonio neto o valor contable en el balance. Para encontrar el beneficio neto, nos iríamos en los estados financieros, por ejemplo aquí en el de Coca-Cola, a la primera pestaña, estado de ingresos, y en la segunda columna, en este caso, encontraríamos los datos correspondientes al último periodo, al año 2025. Nos iríamos a la línea que figura en Yahoo Finance como ingresos netos por operaciones continuadas e interrumpidas, y con esta denominación encontramos el beneficio neto de la empresa. A ver, alguien puede decir, oye, pero si el ROE es una medida de rentabilidad, un 152% es una barbaridad. Y sí, es cierto. ¿Significa eso que Apple es tan exageradamente buena? Pues no, no. Lo que significa es que el ROE tiene sus inconvenientes, como ratio para medir la rentabilidad. En el caso de Apple, este número es muy alto debido a que Apple tiene una política de fuertes recompras de acciones y eso mantiene artificialmente bajo el valor del patrimonio neto, con lo cual este ratio pues está artificialmente incrementado. Otro ratio muy utilizado para valorar rápidamente una empresa sería el cociente entre valor de empresa y EBITDA. El EBITDA es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones. Y el valor de empresa sería la suma de el valor de mercado, es decir, el valor de empresa que está en poder de los accionistas, más la deuda, es decir, el valor de empresa que está en poder de los prestamistas. Sumados esos dos conceptos, tendríamos ese valor de empresa. Aplicando los datos de los estados financieros para el cálculo de este ratio, en el caso de Apple nos sale 26,4 veces, mientras que en el caso de Coca-Cola 17,7. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que el valor que tiene la empresa es de, en el caso de Apple, unas 26,4 veces beneficios. Bueno, beneficios, insisto, antes de impuestos, intereses y demás. Y en el caso de Coca-Cola, 17,7 veces beneficios. Este ratio se parece un poco a la idea del PER, pero es un dato un poco más fino que el PER.
De la misma manera que nos sucedía con el PER, que el valor adecuado o razonable para este ratio dependía del sector en el que estuviéramos, pues lo mismo nos sucede en este caso. Así, en el sector de tecnología es habitual un ratio de valor de empresa sobre EBITDA entre 15 y 25, en salud de 10 a 16, en consumo defensivo de 12 a 18, banca y finanzas de 4 a 10, energía lo mismo, industria de 8 a 14 y telecomunicaciones de 6 a 12, al menos utilizando los datos de Estados Unidos. Imagínate que quisieras comprar una casa, pues, y te ofrecen como precio 100.000 euros. Dirás tú, uy, qué buen precio. Ya, pero ¿y si lo que no te están diciendo es que junto con la casa hay una deuda contraída con el banco por valor de 300.000 euros más? Pues la cosa cambia radicalmente. Pues un planteamiento semejante tenemos que hacérnoslo también cuando examinamos los estados financieros de las empresas. Un ratio que nos sirve para hacer esta valoración es el ratio deuda sobre EBITDA, es decir, deuda sobre beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Si echamos un vistazo a los datos de Apple, por ejemplo, bueno, para encontrar la deuda de Apple, esa deuda neta sería, nos vamos a los datos de Apple, a el balance general y el endeudamiento total que figura para la empresa es de 98.657 y la deuda neta, que es lo que nos interesa, 62.723 millones de dólares. Esa deuda neta ya tiene en cuenta la diferencia entre deuda total y la tesorería que pueda tener la empresa. Bueno, si hacemos el ratio en el caso de Apple, pues resultaría que esa deuda neta es inferior al EBITDA, es decir, con los beneficios de la empresa de, pues en este caso de menos de medio año, podríamos pagar toda la deuda. Esto es algo bastante insólito, ¿eh? Lo habitual es que las empresas tengan una cantidad de deuda mucho mayor en relación a sus beneficios. En el caso de Coca-Cola, por ejemplo, si hacemos este mismo cálculo, nos sale un ratio de 1,88 veces EBITDA. Bueno, pues este ratio también está muy bien, y es que cualquier ratio deuda sobre EBITDA que esté por debajo de 2 podemos considerarlo bastante razonable, y a partir de 3 hacia arriba, pues ya podemos considerar preocupante esa cantidad de deuda, excepto si estamos en un sector que esté sometido a regulación por parte del gobierno. En ese caso, el riesgo es mucho más bajo y podríamos mover este límite un poco más al alza. Ya no pondríamos como límite 3 en el ratio, sino que podríamos pensar a lo mejor en 4. ¿Cómo es posible que Apple tenga este ratio tan exageradamente bajo? Y sobre todo, si tiene tantos beneficios, ¿para qué va a tener deuda? Podría poner la deuda a cero y ya está. Bueno, lo cierto es que efectivamente la deuda de Apple es innecesaria. Apple podría prescindir de esa deuda teniendo en cuenta los enormes flujos de caja que posee. Si Apple tiene esta deuda es por motivos fiscales, porque le favorece fiscalmente, no por otra cuestión. Ya hemos visto el ratio que compara el valor de la empresa con el EBITDA. Para muchos analistas es mucho más recomendable comparar el valor de la empresa no con el EBITDA, sino con el flujo de caja libre, con el llamado free cash flow. Este análisis, esa comparación, se realiza a través del free cash flow yield, que consiste en dividir el free cash flow de la empresa entre el valor de esa empresa y multiplicarlo por 100. Vemos aquí
ese cálculo hecho de nuevo para Apple y para Coca-Cola. Ya hemos visto anteriormente cómo podemos determinar el valor de la empresa. Vamos a ver dónde podemos obtener el flujo de caja libre. De nuevo, en las cuentas de Apple nos vamos a la tercera de las pestañas, la que dice flujo de caja, y en la segunda columna, que se corresponde a la columna del último año cerrado, el 2025, encontraríamos en la última línea el flujo de caja libre, que, como podéis ver, teniendo en cuenta que esto está en miles de euros, pues se correspondería, perdón, en miles de dólares, pues se correspondería con la cantidad 98.767 millones de dólares. Y esa es la cifra que se ha utilizado, como veis aquí. Bueno, pues una vez determinado que el valor de la empresa, en el caso de Apple, está sobre los 3,8 billones, ¿verdad? Como veis aquí, 3,824 billones de dólares. Si hacemos la división, 98.767 millones entre los 3,824 billones, pasándolo todo a unidad coherente y multiplicando por 100, tendríamos un 2,58%. Hacemos lo mismo con Coca-Cola y nos daría un 1,60%. Y diréis, bueno, muy bien, esto es un porcentaje, pero ¿esto es caro o es barato o qué me está diciendo? Bueno, pues cuando este porcentaje sale por debajo del 2%, estaríamos en principio ante una valoración demasiado alta. Bueno, podríamos decir que las acciones están muy caras. Incluso por debajo del 4% podríamos considerar que están bastante caras. Y solo a partir del 6% es habitual considerar que el precio está atractivo para comprar. Hay que tener en cuenta que en una empresa como Coca-Cola, que efectivamente está por debajo de ese 2%, pues los inversores están valorando y mucho la fortaleza de la marca, la estabilidad en sus beneficios, que lleva de manera coherente y sostenida muchas décadas de beneficios y de beneficios incrementales, y también, por último, pero no menos importante, los suculentos los suculentos dividendos que reparte Coca-Cola y que también han ido creciendo a lo largo de muchos años. Hacer un buen análisis fundamental no consiste solamente en sacar 3 o 4 ratios como hemos hecho, pero sí es cierto que el cálculo de estos 3 o 4 ratios suponen un test inicial al que podemos someter a la empresa, y si pasan ese test, entonces deberíamos profundizar un poquito más antes de decidirnos por invertir en ella o no. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si ha sido así, por favor, dale al like. Si te ha gustado mucho, pues entonces te sugiero que te suscribas al canal y que le des al botón de la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo. Nos vemos pronto si tú quieres. Adiós.